Muy buenas tardes a todos y a todas las estudiantes de esta especialización, de este curso, esta electiva en la especialización de posgrado que se titula Razonamiento probatorio, estándares de prueba y control de la racionalidad judicial. Yo soy Camilo Montoya Real y esta va a ser la sesión de profundización en estos temas que hemos podido abordar en este curso que, como les he mencionado, pretende ser una introducción a un tema que es interdisciplinario, que actualmente está en desarrollo y que se nutre de fuentes de diversas procedencias, especialmente del derecho anglosajón y de un campo que se ha denominado la epistemología jurídica, que por decirlo de alguna manera es un esfuerzo por sistematizar la evidencia y los resultados que dentro de distintas disciplinas se han, se han producido frente a la manera en cómo razonamos y cómo ello puede fortalecer la justificación de ciertas decisiones que consideramos importantes o socialmente trascendentes. Especialmente si uno tiene en cuenta que en el derecho hay decisiones muy importantes que pueden incluso limitar, suprimir, mmm, o incidir en la vigencia de derechos fundamentales, pues se muestra la necesidad de que esas decisiones, esa toma de decisión, pues tenga un fortalecimiento integral de la racionalidad que le puede fundamentar. En ese sentido, pues hemos visto, voy a hacer un pequeño paneo de los temas que ya hemos abordado para empezar a abordar, pues a desarrollar ya con un poco mayor de profundidad el tema que hoy nos concierne, que sería los estándares de prueba y el control de la racionalidad judicial. Como les comenté en otro de los videos que hemos tenido en el curso, la idea aquí es no solamente entender qué significa razonamiento probatorio, sino ver que este esfuerzo teórico pues también se refleja en herramientas teórico-prácticas, por decirlo así. Pero más allá de ese, pues de esa categoría, lo que quiero decir es que ustedes pueden esperar tener algunas herramientas que pueden fortalecer su práctica judicial o jurídica, ya sea desde la academia, ya sea en la rama judicial o ya sea en el mismo litigio. Y creo que esto es importante porque el tema que estamos trabajando, pues así como lo ha asumido también la doctrina, incluso la jurisprudencia, tiene una incidencia directa en lo que se ha conocido como la, la sana crítica. Y la sana crítica sería esa metodología para la valoración racional de cuestiones que incluso pueden tener una dimensión fáctica, o sea, declarar probados los hechos. Como les mencioné, pues ese razonamiento probatorio tiene entonces toda un campo en donde partimos de una definición que presuponemos que un razonamiento es un proceso mental que tiene como propósito llegar a una decisión, a una toma de una decisión, y que esa decisión, en últimas, pues va a ser dentro del contexto probatorio la decisión de asumir que alguna proposición es verdadera. Repito, ingresó a tal inmueble. Eh, la señora Juana es responsable de tal acción, ¿sí? Todo eso sería como lo que podía llegarse a declarar probado. Y como esos procesos mentales pues tienen múltiples dimensiones neurológicas, biológicas, hay una hay una disciplina que considera que puede coger esos procesos mentales y explicitarlos, volverlos visibles. Y esa es la lógica a través de unos modelos de explicación del razonamiento que tienen una concreción en una estructura argumentativa. Y eso se llama pues las diferentes inferencias
que nos provee la lógica. Les comenté también que la lógica, pues en los recientes, como disciplina, en los recientes avances ha tenido una irrupción, la abducción que ha roto, ha quebrado esa distinción clásica entre la inducción y la deducción, y esa abducción, también llamada inferencia de la mejor explicación, pues plantea un esquema comparativo, teleológico también, que implica ver el contexto en donde se está tomando esa decisión. Y el contexto aquí, pues como bien lo dice esa especie de apellido, no es solamente razonamiento, sino que es razonamiento probatorio. Entonces, para entender bien qué significa o qué está en juego a la hora de declarar que algo está probado, es decir, esa dimensión probatoria, pues nos nutrimos de unos aportes que ha hecho especialmente Larry Laudan al identificar 4 categorías que son importantes dentro de ese contexto probatorio. Y hablamos así de las presunciones, de la carga de la prueba, del beneficio de la duda y de los estándares de prueba. Mencionamos que esos estándares de prueba pues tienen una dimensión sintáctica, en el sentido en que se interrelacionan y tienen una dinámica dentro de ese contexto probatorio, pero a la vez tienen una dimensión semántica, al ser ellos mismos una categoría que tiene un rol y un sentido propio. Es decir, es un nivel de exigencia en donde se establece es decir, es un nivel de exigencia donde la cuestión es frente a la suficiencia, es decir, cuántos elementos, es decir, determinar si hay los elementos de juicio suficientes para declarar que algo estaría aprobado. Y concluimos con ese control de la racionalidad, en donde veremos que un verdadero control es un examen sobre la justificación, la motivación de la decisión probatoria. Y esa justificación pues tendrá que blindarse no solamente dentro de esta estructura lógica abductiva que traducirá o que se verá reflejada en el manejo de categorías propias del contexto probatorio como los estándares de prueba, sino que también tendrá una incidencia, un fortalecimiento, un blindaje frente a los 3 pilares de la sana crítica que hemos dicho que se han entendido tradicionalmente por la doctrina y por la jurisprudencia como las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia y el conocimiento científico. Y veremos cómo cada una de estas pues, categorías, ya lo hemos visto, ya lo hemos introducido anteriormente, pues tienen un punto de análisis, de control, de examen, y es en las reglas de la lógica sería el concepto de falacias, es decir, argumentos cuya validez es meramente aparente. ¿Cómo identificarlos? ¿Qué tipos hay? Pues esa es una pregunta que de manera muy sucinta en este curso, que es de una lectiva virtual, pues tendrá que abordarse de manera muy rápida. Pero también las máximas de la experiencia, la identificación o la comprensión de lo que sería una generalización espuria, pues es clave. Y en el conocimiento científico, saber un poco o disgregar un poco eso que se ha llamado la junk science o la ciencia basura, y cómo eso tiene importancia y conceptos como la tasa de error de la metodología que se emplee o los metaestudios que puedan versar sobre determinado problema científico. Siguiendo adelante, vimos como parte de la pertinencia, relevancia y, e importancia de todas estas discusiones, disgregaciones sobre la racionalidad en la toma de decisiones, pues tiene un punto de inflexión importante, y es la conciencia del error judicial. Aquí mencioné a mi madre, quien ha sido un ejemplo de vida y que ahorita pues ya nos acompaña recientemente en otra forma no física, pero que creo que es una fuente de inspiración para todos estos esfuerzos, y que soy una fiscal de carrera que
que siempre fue muy humana en su actividad profesional, y eso también influyó en la forma en cómo fue consciente del inevitable, riesgoso, muchas veces terrible error judicial. Proyectos como el de Inocencia, el Innocence Project, en distintos países, pues han mostrado cómo incluso personas condenadas a muerte han sido erróneamente condenadas. Y esto muestra también que personas competentes, honestas, que hacen un esfuerzo por desempeñar su labor, también se pueden equivocar, incluso si en el contexto de decisión en el que estaban era una decisión justificada. Ver eso en perspectiva, yo creo que genera unas incidencias en la forma en cómo nos desempeñamos como abogados. Les comenté que he podido trabajar y aportar desde el rol de juez de ejecución de penas, de conocimiento y de y creo que siempre es bueno que nosotros, los que hemos podido participar en funciones judiciales, seamos conscientes de que afuera los que viven las decisiones son seres humanos que eh, tienen un tejido social que es importante también tener muy presentes. Bueno, aquí como les mostré, les hice una especie de tipología muy sucinta de eso que llamé la humildad epistémica, la conciencia del inevitable error judicial, y también les mencioné cómo eso necesita un cambio de paradigma, desde una postura enfocada en la íntima convicción a una que esté más, pues que se esfuerce por otorgar o permitir la evaluación interpares o de la sociedad misma sobre la justificación, motivación que guió una decisión, es decir, la argumentación que hay detrás de esa conclusión, las premisas y su relación lógica que le llevaron a esa determinada conclusión. Y eso tiene pues toda una noción epistemológica, un bagaje epistemológico que aquí pues obviamente no vamos a profundizar porque no es una clase de filosofía, pero que sí es importante que ustedes se familiaricen con estos temas para que si en dado momento tienen necesidad de hacer algún trabajo o buscar algún elemento que pueda ser importante, no sé, sustentar una casación, etcétera, pues puedan tener como estén impregnados de este lenguaje que, como les digo, es interdisciplinario y está en constante evolución. Vimos entonces que, pues, lo que les mencionaba al principio sobre el razonamiento probatorio, como este, pues, en últimas se basa en una estructura que es el de la abducción, más un poquito sobre qué significa eso y cómo ello también se relaciona con un contexto probatorio que tiene unas categorías importantes. Ese contexto probatorio pues tiene una dinámica, y aquí era donde mencionábamos la noción sintáctica de las categorías que componen ese contexto probatorio, y yo aquí les mostré una gráfica que hace parte, pues que la propongo a partir de mi investigación, y también una taxonomía frente a la misma, y que muestra cómo hay cierto manejo, cierta dinámica frente a estas nociones. Entonces, pues teniendo esto en cuenta, ya podemos entrar a el punto que nos interesa acá, que es abordar de manera más profunda lo que sería un estándar de prueba, teniendo claro que ¿qué significa un estándar de prueba? Pues un estándar de prueba dentro de esta dimensión sintáctica sería ese esfuerzo que hace, sería ese nivel de exigencia probatoria que debe ser constatado por el decisor a raíz de la actividad probatoria desplegada por el titular de la carga de la prueba, que en caso de no poder satisfacer ese nivel de exigencia, es decir, no poder proveer los elementos de juicio suficientes para que se declare como probado algo, pues tendrá que entrar a operar
la categoría del beneficio de la duda. Si puede llegar, si lo logra satisfacer, pues estaríamos en dos escenarios. Uno, que se esté pues que se esté solicitando la aplicación de una presunción en donde lo que se hizo fue consolidar el antecedente fáctico para que ésta operara y se cambiara todo el contexto jurídico probatorio que estaríamos abordando. O la otra es simplemente que es racional entonces que el decisor, a partir de que del esfuerzo probatorio que hizo el titular de la carga de la prueba, que logró satisfacer ese nivel de exigencia probatoria, pues es justificado la decisión que concede o que asume como verdadero eso que se quería probar. Vemos entonces que hay una transformación del enunciado probatorio. Ya el enunciado probatorio no es lo que siente el decisor o la persona con autoridad sobre lo que está probado, sino que el enunciado probatorio se convierte en esa premisa que tienen los elementos de juicio suficientes para decir que está probado. ¿Listo? Entonces, teniendo eso presente, ya podemos empezar a abordar el tema de los estándares de prueba, pues entre comillas a profundidad, porque esto, como les menciono, es un curso que tiene su complejidad porque abordamos temas interdisciplinarios que además se concatenan, pero pues que es simplemente una pequeña introducción a un tema que creo que puede ser de gran interés para abogados de todo tipo. Les hice aquí una selección bibliográfica que considero que les podrá servir si quieren desarrollar un poco más estos temas. En ese sentido, vemos cómo ese nivel de exigencia probatoria, pues ya tiene inmerso en esa misma definición que estaba dada para subrayar esa dinamicidad de las categorías del contexto probatorio, pues tiene ya en sí un elemento importante. Y ese elemento sería el de la gradualidad. Un nivel de exigencia puede ser alto, pequeño, medio, ¿sí? Puede transformarse, puede adecuarse a las circunstancias. Y por tanto, creo que una de las primeras nociones claves que es importante que ustedes tengan en cuenta es que los estándares de prueba son diversos. Son diversos precisamente porque los niveles de exigencia probatoria pueden ser múltiples. Vemos, por ejemplo, en el contexto penal colombiano, en donde se habla de inferencia razonable, probabilidad de verdad, más allá de toda duda razonable, e incluso se llega a hablar, por ejemplo, en etapas de preclusión o en contextos como, por ejemplo, del derecho disciplinario, que se mencionan categorías como el de certeza. Ya en el contexto civil, pues hay otros tipos de estándares de prueba. Eso en el derecho anglosajón está un poquito más desarrollado. Por ejemplo, se habla de la preponderancia de la prueba o el tal llamado case, que es clear and concise evidence, es evidencia clara y concisa en la traducción en español. Que una motivación, y esto es clave que lo tengamos siempre presente, como lo he dicho en anteriores sesiones, es que una motivación no aborde de manera explícita qué estándar de prueba está utilizando, cómo lo constató que está siendo justificado, etcétera, pues no significa que la persona, primero, no pueda defender su punto de vista. Segundo, no pueda denunciar la ausencia o el defecto en esa motivación. Y tercero, no deba hacerlo. Porque es que parte primordial del argumento acá es que uno de los artículos fundamentales de nuestra Constitución política es el artículo 29, que nos habla sobre el debido proceso. Y el debido proceso se ha entendido que una de sus, pues varios de los pilares que le informan, que le conforman y que en verdad le dan vigencia son
por ejemplo, el derecho de defensa y el deber de motivación. Todos ellos transversales, concatenados, entrelazados, y parte de ello tiene que ver con la demostración de la quaestio facti, de los razonamientos que le permitieron a un ser humano decidir que algo estaba o no probado. Si esto se contextualiza con la trascendencia social y la importancia social que tienen estas categorías, pues ahí veremos que es incluso más necesario aún. Y por eso hemos visto sentencias de casación que han pues casado una decisión por un falso juicio de identidad o un falso juicio del sentido mismo de determinada prueba. Les pido un segundito, por favor, que la pila se está acabando. Gracias. Bueno, entonces seguimos adelante, entonces vemos que un estándar de prueba, al ser ese nivel de exigencia, pues tiene inscrito en sí mismo una gradualidad, y esa gradualidad se puede adecuar a las necesidades procesales que estén en la etapa del juicio. ¿Por qué? Porque, porque como hemos visto, la, el nivel, en últimas, un estándar de prueba es un nivel de exigencia. Y es un nivel de exigencia que se le pide al titular de la carga de la prueba. Y el titular de la carga de la prueba, pues no siempre, al ser este un contexto adversarial, al ser un contexto de deliberación, donde todo el tiempo la misma actividad, la misma participación procesal aporta elementos de juicio que pueden cerrar o no ciertos caminos, ciertas hipótesis, pues es necesario que haya una gradualidad frente a lo que se necesita para continuar el proceso o para no continuar el proceso. Y por tanto, por ejemplo, en el derecho penal es muy clara la distinción, el nivel de exigencia que se necesita para acusar, probabilidad de verdad, frente al de condena. Puede ser que una persona, que un fiscal, que un ministerio público, como en algunos países se le llama, al ente acusador, logre satisfacer ese estándar de prueba, pero no logre satisfacer un estándar de prueba más exigente, como sería el de más allá de toda duda razonable. ¿Listo? Aquí también les presento un avance de mi investigación frente a estos temas. Este también sería como la organización de ciertas posturas y que muestra cómo esto que parece ser tan claro, por lo menos desde mi postura, puede tener también múltiples perspectivas o múltiples abordajes. Vemos, por ejemplo, que hay, o sea, es decir, un estándar de prueba puede ser preestablecido o variable, en el sentido en que puede que se le imponga o se le direccione al decisor manejar desde antes un cierto nivel de exigencia frente a lo que puede declarar probado, o una confianza, una diferencia, lo que él considere que debe estar probado según las circunstancias específicas de cada caso. Es como el dilema clásico de la legislación, en donde la legislación debe ser lo suficientemente abstracta para abarcar pues muchas situaciones fácticas casi que imprevisibles incluso, pero lo suficientemente concreta también para no perder de vista lo pertinente. Y por otra parte, también la constatación de que son solamente los operadores los que aplican la norma, ven la infinitud de circunstancias específicas
que cada caso particular puede llegar a tener. Ahí les menciono dos ejemplos. Y por otra parte, puede haber una aproximación objetiva, entre comillas, mejor prefiero el concepto intersubjetivo, o subjetivo frente a lo intersubjetivo. Entonces, en lo intersubjetivo se consideraría que la satisfacción de los mismos estándares de prueba sería una cuestión evaluable, controlable por sujetos, más allá, por otros sujetos que tal vez no estuvieron directamente involucrados en la toma de la decisión. En cambio, hay otras posturas en donde se considera que al ser una cuestión tan importante o donde prima la percepción o la consideración, ese input subjetivo, pues ahí habría una inescrutable componente subjetivo que sería iluso querer sustituir o querer eclipsar o eliminar. Entonces ahí les presenté unas cuatro posturas. Por ejemplo, es interesante para solo subrayar la noción del bayesianismo, como considerarla como una cuestión que está, si bien está preestablecida, en últimas adolece, por decirlo de alguna manera, de ese subjetivismo que parecía poder superar. Por ejemplo, si ustedes ven para los estudiantes que nos acompañan del contexto colombiano, ahorita hay un esfuerzo que me parece interesante de análisis que está hecho por el profesor Orión Vargas de la Universidad de Antioquia, si no estoy mal, y que ha hecho un esfuerzo frente a un programa, no sé si él estaría tan de acuerdo en mencionarlo así, que le ha denominado juez inteligente. Y ese juez inteligente, pues maneja una noción de probabilidad ordinal, no cardinal, es decir, no tiene una pretensión de asignar números como tal, sino más bien asignar un orden de más probable, menos probable, etcétera. Pero en últimas, si uno se pone a revisar, si hay una confianza frente a ese input, lo que en la academia se ha llamado input, o ese ingreso de un valor determinado al inicio. Y ese valor determinado, pues se asume o se confía en que es el decisor el que lo puede tomar de la mejor manera. Y no hay ninguna herramienta externa que realmente nos permita evaluar o constatar, corroborar si esa designación inicial fue efectivamente correcta o no. Entonces, por ejemplo, eso puede pasar desde en ese programa que ahorita dice que emplea la inteligencia artificial, o también puede pasar en nociones como el bayesianismo, en donde se considera que se encontró la fórmula, una fórmula matemática con la cual se puede escribir la modificación, la transformación de creencias racionales que estén fundadas en evidencia, a partir de nueva evidencia que sea más o menos pertinente o relevante. Entonces, creo que eso es interesante para saber que estos estándares de prueba pues tienen nociones que les atraviesan y que también incidirían no solamente en su comprensión, sino también en su manejo. Ahora, ¿cómo se satisface un estándar de prueba? Entonces, para ello, creo que es pertinente aludir de nuevo a nuestra estructura, a la reflexión anunciada desde el primer tema cuando abordamos el razonamiento probatorio, y es la estructura abductiva. Vemos que, a diferencia de la deducción o la inducción, es decir, de ese paso de lo particular a lo universal o de lo universal a lo particular, la abducción rompe un poco ese esquema y entra en tres momentos especialmente importantes.
la conformación de un explanandum, es decir, algo que debe ser explicado, el conjunto de elementos de juicio a explicar. Entonces, por ejemplo, ustedes que van a tener que hacer el taller práctico, yo ahí les elegí una canción que a mí me parece buena, de rock o de indie, no sé cómo mencionarlo bien, cuyo video tiene unas particularidades y ustedes van a empezar a ver. Y es un video que creo que puede permitir empezar a explorar esta noción de la generación de hipótesis y de cómo el mismo avance de la situación va estableciendo, va caracterizando, va mostrando algunos elementos de juicio que permiten elegir o no cuál es la mejor de las hipótesis o la mejor hipótesis explicativa de esos elementos de juicio. Entonces, tenemos aquí dos conjuntos para la inferencia de la mejor explicación. Primero, la conformación de los elementos de juicio a explicar. En el video, por ejemplo, que yo les puse, uno podría empezar a caracterizar, se trata, para quienes no lo hayan visto, de la primera escena es un señor que está al lado o está sentado cogiéndose la cabeza y, y muestran que cerca de él hay una señora probablemente fallecida que tiene un ladrillo en una tina y está la tina llena de agua. Entonces, uno que puede creer ahí, pues una primera hipótesis sería el tipo la mató, ¿cierto? Pero después el video empieza a ir para atrás, ir mostrando algunos detalles, todo con un arte y con una fotografía que me parece muy bella, pero también con una narrativa que creo que puede ser interesante. Entonces, por ejemplo, en un momento muestran anillos de las personas, muestran en otro momento que al parecer había otra persona, muestran que no sé, ciertas cosas como por ejemplo que la ducha siempre haya estado prendida. Entonces, uno va mirando ese video y va entendiendo que hay algunos elementos de juicio que deben ser explicados. Ese primer conjunto, la identificación clara de esos, pues es un análisis de relevancia, de pertinencia que es importante. Después, la conformación del conjunto de hipótesis explicativas que están en competencia. Entonces ahí uno puede decir, no, se trata de una persona que, para no utilizar categorías del derecho penal, porque puede ser que aquí hayan otras personas que estén desde otros ámbitos, por eso precisamente también escogí ese video que no me parece que involucre, aquí no veremos ni dolo eventual, ni nada de eso, porque esto es simplemente una aproximación introductoria a un tema que es interdisciplinario y también filosófico, en ese sentido también abstracto de manera suficiente para que lo pueda ver una persona de derecho laboral, etcétera. Pero el punto es que uno ya empieza a generar hipótesis. El señor mató a la señora. O, por ejemplo, las dos señoras le tendieron una trampa al señor. O, por ejemplo, no sé, el señor actuó por celos con la señora. No sé, o el señor se defendió de la señora que terminó muerta. Muchas hipótesis que pueden apoyar o no la inocencia o la culpabilidad del sujeto que se está aquí viendo. Y precisamente la abducción sería ese esfuerzo argumentativo, es decir, se emplea la estructura argumentativa de las premisas que tiene una relación entre ellas interna, pero también lógica entre las mismas que lleva a una conclusión y cuyo argumento puede ser válido o inválido. Acuérdense la distinción entre veracidad y validez que vimos en la clase pasada. En ese sentido,
creería importante, perdón, me devuelvo un poquito, ver cómo ya esta misma estructura nos permite distinguir 5 momentos para la selección de la mejor hipótesis. Y es que independientemente del contexto, si estamos en contexto penal, laboral, civil, etcétera, veremos cómo dentro de las conjunto de hipótesis explicativas que podamos concebir, pues habrán unas que por definición sean inaceptables. Por ejemplo, no sé, si queremos entender lo que sucedió en ese video, que por favor les solicito que lo revisen, pues una hipótesis podría ser un alienígena controló a todos los sujetos. Un alienígena los controló mentalmente porque ese alienígena tiene poderes mentales. ¿Sería eso una hipótesis aceptable dentro de un contexto judicial? No. No, porque nuestra cosmovisión aún no concibe la posibilidad de que haya una influencia pues de ese tipo. ¿Qué es eso posible? Sí, la verdad sí es posible que hayan alienígenas que puedan tener una incidencia en nuestra vida cotidiana. Que sea eso probable o siquiera creíble dentro de nuestra sociedad, que pueda llegar a ser fundamento de algún ejercicio racional, pues no. Obviamente en el momento actual es no. Pero la misma humildad epistémica que nosotros mencionamos desde el inicio debería permitirnos concebir siquiera la posibilidad de esa decisión, aunque inmediatamente la descartemos, porque la historia está plagada de ejemplos. Esta misma clase que ustedes estén viendo, algo que yo grabé en su momento, pues es una muestra de algo que hace, no, para no ir tan lejos, 100 años hubiera sido inconcebible. ¿Listo? Entonces, creo que esa humildad puede ser importante para ser consciente de que pueden haber hipótesis inaceptables que, sin embargo, sean las correctas. Y no obstante, pues son inaceptables en un contexto en donde tenemos que decidir en el lapso no de 20 años, no de 200 años, no de 50 años, sino en el lapso de lo socialmente aceptable cuando se trata de una tragedia como las que trata el derecho, en donde la vigencia de las normas, es decir, la vigencia de lo que creemos que es el marco mínimo aceptable para funcionar como una sociedad, fue transgredido. ¿Listo? Pero entonces, primer filtro, hipótesis aceptables. Segundo filtro, hipótesis que tengan un fundamento probatorio. Entonces, no es lo mismo que yo diga, este sujeto cometió por ejemplo, para el video, el sujeto es el asesino. ¿Por qué? Porque hay un rastro hay un rastro de su sangre en la cara de la persona que falleció. ¿Listo? O, por ejemplo, que hay un video que muestra que este sujeto, en el momento en el que esta persona muere, la otra persona muere, ingresó al apartamento donde ella estaba. ¿Listo? Entonces, ahí por lo menos hay elementos que indican. O también otra persona podría decir que, por ejemplo, el... Bueno, continuemos. Entonces, hipótesis aceptables, hipótesis que tengan un fundamento probatorio. Ahora, el siguiente nivel sería hipótesis que tengan un nivel suficiente probatorio. Es decir, que satisfagan, es decir, que el titular de la carga de la prueba no solo haya hecho un esfuerzo probatorio, sino que ese esfuerzo probatorio satisfaga ese nivel de exigencia particular para el momento procesal en el que estemos hablando. Ya hemos visto que, por ejemplo, en el derecho penal hay múltiples momentos procesales, cada uno con su nivel de exigencia particular. Segundo, suficiente, alto. Cuarto, que esa, de, esa hipótesis probatoria, esa hipótesis explicativa, perdón, no solamente sea aceptable, tenga un fundamento probatorio que sea suficiente, sino que además se haya podido defender de los ataques probatorios que eleve
otra de las contrapartes. Y vemos, por ejemplo, cómo en el proceso penal se le puede dar la posibilidad para que la defensa no solamente pues haga un ejercicio de control de garantías básico, sino que también pueda subrayar, evidenciar algunos defectos que puede tener la teoría del caso que maneje la fiscalía. Y, por ejemplo, para poder condenar a una persona, un estándar de prueba como el más allá de toda duda razonable, no solo significa que la fiscalía pudo postular una hipótesis aceptable, que esta hipótesis también tenía un fundamento probatorio, que ese fundamento probatorio era suficiente para satisfacer un estándar de prueba alto, sino que también le respondió de manera explícita a todos los ataques argumentativos que pudieron ser elevados, ya sea por el Ministerio Público, que en Colombia se le llama así a la Procuraduría, o a la misma defensa que se le que haya podido plantear, o incluso con ataques o cuestionamientos previsibles, lo que se llama una duda razonable. Entonces, la ausencia o la satisfacción, la respuesta explícita a esas dudas razonables son elementos importantes, claves, para poder, por ejemplo, constatar que el estándar de prueba, más allá de todo razonable, estuvo satisfecho. Y por último, así como también sucede en el proceso penal, en los alegatos de conclusión, pues y también en la parte inicial, la actividad de la defensa no solamente puede ser garantizar que ciertas o velar porque ciertas garantías mínimas constitucionales tengan una vigencia, también atacar la hipótesis planteada por la fiscalía, sino que incluso también proponer y defender a sí mismo de manera aceptable, con fundamento probatorio, que sea suficiente, su propia hipótesis. Esa hipótesis tiene que esa hipótesis, por ejemplo, de inocencia, tiene que estar probada de la misma manera que la hipótesis de culpabilidad. No, precisamente porque aquí lo que se trata es entender si la hipótesis de culpabilidad está suficientemente probada. Entonces puede ser que una hipótesis de inocencia no esté plenamente probada, pero sí lo suficientemente probada como para generar una duda razonable en el decisor que tendrá que, por tanto, absolver por duda razonable. ¿Listo? Acuérdense que la declaratoria de inocencia en el derecho no es una declaratoria de inocencia material, sino es precisamente la declaratoria de una no culpabilidad. Es decir, que como mínimo no están los elementos de juicio suficientes para declarar que esto estuvo probado. Eso no significa, no es un compromiso sobre la inocencia material, por decirlo así, sino probatoria. ¿Listo? Bueno, avanzando en este tema, entramos ya a la recta final. Entonces voy a ser sucinto, voy a intentar ser muy sucinto con estos temas que puede ser un poco complejo y que daría para otro seminario, pero que en última sí concreta un poco ese esfuerzo por darles unas herramientas teórico-prácticas que les sirva en su desempeño profesional y laboral. Otra vez hay una bibliografía que considero que es importante y que les puede dar como un manejo interesante. Entonces, entonces, ¿qué es controlar? Controlar es examinar el fundamento, la validez de la justificación que debe estar implícita, no implícita, explícitamente argumentada en la toma de una decisión. Y por eso les he propuesto que entender la decisión judicial como un argumento.
un argumento cuya validez y veracidad puede ser analizado. Ya sabemos que la validez es formal de todo el argumento. Veremos ahorita una de las formas como se puede controlar ello, y la veracidad pues se predica de los enunciados en tanto se correspondan o no con el mundo. ¿Listo? Hemos visto que existe esta metodología tradicionalmente aludida y mencionada y manejada en la doctrina y en la jurisprudencia, que versa sobre la sana crítica. Y la sana crítica tiene tres pilares que hemos mencionado: las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia y el conocimiento científico. Y hemos visto, les he enunciado desde el inicio, que en las reglas de la lógica un concepto clave que hay que determinar es el concepto de falacias. En las máximas de la experiencia, concepto clave es las generalizaciones espurias, y en el conocimiento científico entender lo que es la ciencia basura o la junk science es importante. Aquí les iba a mencionar un poco sobre nuevas investigaciones que se han hecho frente a, por ejemplo, el control pericial de los reconocimientos oculares, y cómo la psicología del testimonio pues ha avanzado mucho y ha demostrado que esa confianza que se tenía a la hora de, por ejemplo, una persona identificar cuál había sido su agresor, ya sea a través del libro, álbum, etcétera, pues tiene toda una serie de riesgos epistémicos, es decir, de verdaderas posibilidades o probabilidades de que se cometan errores en ello. Y la ciencia ha mostrado cómo, por ejemplo, hay sesgos o hay circunstancias, por mencionarles uno. Cuando una persona de un fenotipo particular, ya sea raza afro o latino o asiático, etcétera, pues ejecuta una acción sobre una otra persona, y que esta acción sea violenta o tiene alguna connotación delictiva, pues si la persona víctima no tiene un relacionamiento constante con personas del fenotipo de la otra, ya sea comunidades afro, ya sea comunidades latinas, ya sea comunidades anglosajonas, hay tantos fenotipos, ¿no? de estructuras faciales, etcétera, pues hay evidencia científica que muestra que su capacidad de reconocer esos rasgos diferenciales es mucho menor a la que tiene una persona que sí ha convivido con ella o que pertenece a esa misma comunidad. ¿Listo? Entonces, todos los reconocimientos oculares en donde la persona tenga otro fenotipo y no haya convivido con el fenotipo de su presunto agresor, pues serán menos confiables a partir del conocimiento científico que se ha dado en la materia, que uno en donde sea lo contrario. Por ejemplo, aquí les cito una investigación de Dijes y Pérez Mata, excelente, muy clara, muy concisa, y con una fundamentación que, si bien se ha ido actualizando, ha marcado los hitos en este aspecto. También, por ejemplo, se ha hablado frente a este tema de los tres momentos estructurales de la memoria, ¿no? Entonces, no solamente el momento perceptivo, sino el momento de almacenamiento del recuerdo. Entonces, ¡pum! La víctima vio a su victimario, lo percibió en ese instante. Ahí hay toda una serie de circunstancias: la luz, su capacidad visual, utilizaba gafas o no, la distancia, etcétera. ¡Tum! Se genera ese recuerdo, se almacena, por decirlo de una manera muy gráfica, pero esto está imbuido en una serie de procesos biológicos, neurológicos, que lo que hacen es que la transformación, que es una característica propia de la vida, esté presente todo el tiempo, se almacena, y cada vez que se recuerde, pues habrá una recuperación de esa información. Si eso lo vemos a través de la ciencia y la información que hay hasta el momento,
vemos cómo cada momento, cada etapa, pues tiene una incidencia sustancial en el sentido del recuerdo, donde se van borrando ciertos detalles, se van afianzando otros, se cambia un sentido, depende de la conversación, la influencia de las preguntas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Que esto tiene trascendencia en el proceso judicial? Pues toda la trascendencia del mundo, porque precisamente en el proceso judicial son etapas donde el tiempo, donde la burocracia terminan incidiendo de manera en donde se afecta la confiabilidad del testimonio. Y como les he dicho desde el principio, aquí hay dos cosas muy importantes. La primera es que podemos cometer errores y esos errores pues inciden en aspectos muy importantes y trascendentes socialmente, que sería lo segundo, y es que pues estos errores pues cuestan caro y estamos en una situación muy compleja y por tanto evidenciar estos riesgos lo que nos permite a nosotros es hacer un esfuerzo, contribuir en un esfuerzo para que esos errores, por lo menos en la medida de lo posible, no sean ni tan frecuentes, ni tan graves, ni tan trágicos, por decirlo de otra forma. Bueno, hablemos un poco sobre la lógica. La lógica, como les he mencionado, pues tiene un análisis formal en donde lo que intenta hacer es la expresión rigurosa de las relaciones que componen los distintos enunciados con los que se pueden hacer argumentos y por tanto inferencias, etc. Y, por ejemplo, aquí les mostré una forma pues clásica, básica de ver ciertos conectores lógicos que después pueden llegar a ser operadores lógicos, etcétera, etcétera, y tener una complejidad muy grande para describir argumentos muy complejos que pueden ser empleados tanto en la cotidianidad como en contextos ya altamente especializados, pero para el momento en el que estamos, pues bastar con hablar sobre ciertos conectores lógicos básicos como el de la disyunción, el de la exclusión, el de la disyunción, inclusión, el condicional, el bicondicional y el operador de la negación. ¿Listo? Que muchos no lo considerarían como un operador, pero bueno. Todo esto me permite hablarles sobre una de las falacias más trascendentes que en lógica pueden pues generarse. Acuérdense que el concepto de falacia es un argumento que parezca válido pero sea inválido. Yo les pido el favor de que piensen en el siguiente argumento. Si alguien les dice, asuma como verdadero lo siguiente: si yo voy a la fiesta, entonces compré boleta. ¿Listo? Si yo voy a la fiesta, perdón, al contrario. Si yo compro boleta, entonces iré a la fiesta. Asúmalo que esa es la verdad. Se sabe que si esa persona que se está investigando compró una boleta, entonces fue a la fiesta. ¿Listo? El investigador quiere saber si él fue a la fiesta o no y va a la fiesta y se encuentra con esa persona. ¿Qué podemos concluir a partir de eso? Yo creo que muchos o muchas han pensado que se puede concluir válidamente que la persona compró una boleta. Sin embargo, ahí se estaría incurriendo en la falacia afirmación del consecuente, porque lo único que está garantizado en la premisa inicial es que si esa persona compra la boleta, entonces irá a la fiesta. No se está garantizando que la única manera que esa persona vaya a la fiesta sea a través de comprar una boleta. La pueden haber colado, la pueden haber invitado, le pueden haber regalado la boleta. Lo único que esa persona dijo es, si yo compro la boleta, entonces ir a la fiesta. Muchas de las
premisas, de los enunciados que nos da la ciencia, pues en últimas también tienen una estructura condicional, en donde, por ejemplo, se dice si fue un acceso carnal violento, entonces habrán estas circunstancias. Pero la pregunta es, si no hay estas circunstancias, si no hay un acceso carnal violento, no existe la posibilidad de que hayan estas circunstancias, y la mayoría de las veces nos damos cuenta que hay múltiples también consecuencias, porque el condicional solamente está estableciendo una relación entre el antecedente y el consecuente. Lo que quiero decirles es que es importante la rigurosidad en ese manejo lógico de los enunciados. Y por tanto, por ejemplo, en el interrogatorio, en el contrainterrogatorio, en la declaración pericial, pues eso es importante para hacer realmente un manejo idóneo de nociones como la prueba pericial. ¿Para qué sí sirve, por ejemplo, constatar la investigación? No es tanto para corroborar, sino más bien para refutar, bajar. Entonces, por ejemplo, el investigador va a la fiesta y no encuentra y lo hace bien. No encuentra al señor, no está en la fiesta. ¿Qué podemos decir ahora? Premisa inicial: si compro boleta, entonces voy a la fiesta. Investigador en lo fáctico dice: ese señor no fue a la fiesta, él no fue a la fiesta. Conclusión: entonces no compró boleta. Pues los que pensaron que no compró boleta están pensando de manera lógicamente acertada, porque están haciendo algo que se llama el modus tollens, o sea, el argumentar a partir de la negación del consecuente, porque si lo que el condicional sí está garantizando es que si él va a la fiesta, entonces si él compra boleta, entonces va a ir a la fiesta. Si no compró boleta, entonces no queda ninguna posibilidad, ni que se la hayan regalado, ni que se haya colado, ni incluso que haya comprado boleta. Se puede decir con certeza, por decirlo de alguna forma, por lo menos con rigurosidad lógica, que no fue a la fiesta. ¿Listo? Eso para mencionarles que muchas veces en el análisis que se puede hacer en casación, etcétera, pues es la identificación de esta falacia tan sencilla que pueden investigar un poquito más, que sería la afirmación del consecuente. Aquí les menciono unas falacias que ya tienen en cuenta la dinamicidad y los conceptos claves en el manejo del contexto probatorio, por ejemplo, el estándar de prueba. Entonces, la hipótesis, efectivamente la hipótesis que me declararon como probada fue la más probada, la más corroborada, ¿sí o no? El nivel de corroboración efectivamente sí superó el estándar de prueba. Para la etapa procesal que se estaba manejando, sí fue hecha por el titular de la carga de la prueba, es la única que supera el estándar, ¿sí? Entonces todas esas serían como, muchas veces se presentan argumentos que no satisfacerían esas preguntas que surgen a partir de un manejo riguroso de los conceptos epistemológicos que están detrás del contexto probatorio. ¿Listo? Bueno, y ahora para terminar, frente a las controversias científicas o el conocimiento científico, hay que darnos cuenta que todo conocimiento científico, pues en últimas también es un contexto social. Y el contexto social, por definición, habrán la diversidad de posturas y, por tanto, también en alguna medida la controversia, o sea, el debate normal que hay en cualquier sociedad donde hayan individuos que son en sí mismos universos. ¿Eso qué significa? Que esas controversias, pues también generalmente, como en cualquier comunidad sucede, dejan unos registros, unos rastros. En la comunidad científica, por ejemplo, hay unas cosas que se llaman los metaestudios, que para decirlo de alguna forma, en nuestro contexto jurídico colombiano, podrían ser análogos a las sentencias de unificación, por decirlo. Entonces, hay un problema jurídico,
hay toda una línea jurisprudencial que ha tenido un debate, un desarrollo, eso en las líneas del tiempo, que en las líneas jurisprudenciales que Diego López ha impulsado de manera tan sistemática, especialmente en ese texto que es el derecho de los jueces, pues puede ser muy interesante y que se ve muy claramente, pues hay momentos claves en donde no solamente hay sentencias reiterativas, sentencias transgresoras, sentencias de distinto tipo, sino que hay unas que evalúan esa precisa línea jurisprudencial y consolidan una postura dentro de un momento particular. ¿Listo? Eso sucede también en los metaestudios. Metas es que como que son estudios sobre estudios, ya no estudios sobre una circunstancia particular, sino estudios sobre todos los estudios que han evaluado una circunstancia particular. Entonces, en el diálogo con una persona experta o en el diálogo o en el manejo con una persona que aluda a conocimiento científico, una de las preguntas básicas que se les debería hacer es, bueno, frente a este problema particular, frente a esta postura que usted me está manejando, pues, ¿existe algún metaestudio? Porque, claro, esto se ve, por ejemplo, en las contrapartes que cada una lleva su perito y los dos peritos son personas honestas, altamente capacitadas. ¿Cómo se va a definir esa discusión pericial? Pues puede ser muy importante ahí tomar postura y frente a si existe o tener conocimiento de si existe un estudio riguroso que haya manejado o evaluado las diferentes posturas que se están haciendo, porque lo que vamos a ver es que muchas veces se presentan posturas que antes podían ser válidas, pero ahora con el avance tecnológico, el avance de las discusiones, la reiteración de los exámenes, de las pruebas, pues una postura que antes era válida, ahora no era válida. Y puede ser que un experto nos presente o no lo diga de manera explícita que su propia postura ya ahora no es válida frente a su comunidad, no está aceptada. Y eso, uno de los mecanismos para hacerlo es a través de los metaestudios. Otra es entender bien la metodología empleada y cómo ésta puede tener una tasa de error. Y esa tasa de error pues puede ser aceptable o no aceptable frente a las circunstancias particulares que estén decidiéndose en el caso judicial. ¿Listo? Esta de la heterodoxia y la ortodoxia es básicamente darnos cuenta que en cualquier comunidad pues también hay discusiones que están abiertas y esas discusiones que están abiertas pueden terminar en bandos y muchas veces lo que sucede es que la conformación de esos bandos cuya validez es igual, o es decir, los números de personas puede estar más determinada frente a valores extraepistémicos e incluso contraepistémicos, por ejemplo, la capacidad persuasiva, el buen semblante o mal semblante de la persona que lidera la postura, etcétera, etcétera. Y eso puede generar que haya una postura mayoritaria que sin embargo no haya logrado contraargumentar o refutar la postura minoritaria, la ortodoxia frente a la heterodoxia. Y por último, para ya concluir esta sesión de profundización, están las máximas de la experiencia. Y las máximas de la experiencia, aquí les comparto una definición que ha sido reiterada por la Corte Suprema de Justicia, en donde nos dice, son enunciados generales y abstractos que dan cuenta de la manera como casi siempre ocurren ciertos fenómenos a partir de su observación cotidiana mediante la constatación de que siempre o casi siempre ante una situación A se presenta un fenómeno B. Como vemos acá, es una estructura condicional, ya vemos que, por ejemplo, el razonamiento frente a la identificación del modus ponens, modus tollens, la identificación de la falacia, afirmación del consecuente, ¿sí? Pues puede ser muy útil para ver si se está manejando bien, operando bien esta condicionalidad, pero también vemos que hay dos elementos que me gustaría mencionar, especialmente este, y es que debe ser accesible esa información a partir de su observación cotidiana. ¿Listo? Entonces, si bien esa afirmación muestra
que hay una condicionalidad entre dos sucesos, ¿sí? A partir de la situación A se presenta el fenómeno B. Esa condicionalidad, pues, tiene que tener un elemento de representatividad, es decir, que, por ejemplo, si yo digo, todos los taxistas saludan a la hora de ingresar. Cuando yo ingreso a un taxi, entonces me saluda el taxista. ¿Listo? Esa afirmación es ante si A, entonces B, pues puede tener dos preguntas distintas. Una ¿es accesible esa pregunta? O sea, ¿es cotidianamente accesible esa pregunta? Yo diría que sí, cualquier persona puede coger un taxi independientemente de su nivel de recursos, etcétera, en algún momento podrá tomar un taxi. Pero si yo digo más bien como ante el fenómeno, no sé, ante una ola de calor como la que vivió Francia en el 79, entonces el río tal se seca. ¿Eso se podría hacer una máxima de la experiencia? Pues no, porque los exámenes, la constatación de eso, si ya mencioné 1970, es porque no es algo cotidiano por definición. Ahora, que es que tanto la primera afirmación como la segunda tengan un fundamento científico, riguroso, pues esa ya es otra cuestión. Existe una disciplina que es la estadística, que precisamente alude o aborda el tema de la representatividad de una manera seria y con herramientas incluso matemáticas, que tienen también su complejidad. Entonces, aquí, por ejemplo, yo me puedo preguntar, bueno, ¿cuántos taxis tengo que haber abordado para yo poder decir de manera representativa que cuando cuando entro a un taxi, entonces el señor me saluda o la señora me saluda? Eso, pues, es una pregunta de estadística. Y si bien es accesible su corroboración o refutación, la verdad es que la solidez del mismo enunciado, pues puede ser cuestionable o no, y tiene una técnica detrás que tiene que soportar. Entonces, yo quería como mencionar ese tema a raíz de que pueden haber muchas veces generalizaciones espurias, es decir, en donde se asume, por ejemplo, que mi experiencia es suficiente para hablar de fenómenos que evidentemente sobrepasan mi experiencia. Yo no podría siquiera saber los taxis en Bogotá, que es la ciudad donde vivo, ni siquiera la localidad que amo, que sería La Candelaria, etcétera, porque si tomo 4 veces al día un taxi, no voy a conocer ni el 5% de los taxis de mi localidad, que es apenas una unión de barrios entre la ciudad de Bogotá, que es una ciudad de casi 9 millones de personas, y que por tanto su nivel de taxis es impresionante. Entonces quería solo mencionarlo para que ustedes lo tuvieran en cuenta de que cada uno de esos tres pilares tienen unos conceptos que permiten un análisis, un examen, y que eso puede ser clave a la hora de determinar si una motivación es suficiente para justificar una decisión judicial. Hemos visto entonces que el razonamiento probatorio, pues asumido desde las herramientas de la epistemología jurídica, pues proveen herramientas que nos pueden permitir examinar si ese argumento que concluye en la toma de una decisión, es decir, en declarar que algo está probado, es decir, en declarar que el titular de la carga de la prueba hizo el esfuerzo probatorio suficiente para satisfacer el nivel de exigencia probatoria para que no se aplique la consecuencia del beneficio de la duda, sino que se esté justificada la decisión de declarar probado que algo está probado, pues tiene una armonía con la evidencia. Y eso también se nutre de constatar que los razonamientos, ya sea basados en las reglas de la lógica, no incurrieron en falacias, ya sea en las máximas de la experiencia, no incurrieron en generalizaciones espurias, o ya basadas en conocimiento científico, no incurrieron en lo que se ha denominado la ciencia basura.
Yo soy Camilo Montoya Real y les agradezco pues que hayan consultado estos dos videos. Ya saben que vamos a tener una sesión sincrónica en donde podrán elevarme cualquier pregunta. Yo sé que estos temas son un poquito complejos, pero pues este era el propósito, hacer una introducción, dejarlos, como dicen por ahí, picados. Y estaré atento a poder satisfacer cualquier pregunta, cualquier duda que tengan y bueno, ya las otras cuestiones del curso la encontrarán en los otros videos que están disponibles en la plataforma. Muy buenas tardes y que tengan un feliz día. Hasta luego.